Sección 19. Documentos electrónicos 2, con énfasis en soportes contables. Vamos a mirar los soportes que generan el respaldo de los hechos económicos o de todos los hechos que se llevan a cabo al interior de una entidad. Entonces, existen dos clases de soportes principales. Los soportes internos. Los soportes internos son los documentos que yo elaboro en mi institución, es decir, en mi fundación, en mi asociación, en mi corporación, en mi empresa, yo hago unos soportes internos para darle respaldo y evidencia a todas mis actuaciones. Vamos a mirar algunos ejemplos de ellos. El recibo de caja numerado. ¿Eso qué quiere decir? Yo elaboro unos recibos de caja numerados que pueden ser en físico en talonarios o en un software que no admita ajustes o cambios, ¿cierto? O adulteración principalmente. Entonces un recibo de caja es el que me permite registrar cada ingreso que yo tengo. Cada que recibo dinero hago un recibo de caja. Los comprobantes de egreso numerados son documentos que yo también hago en talonarios o los tengo en un software contable y me registran cada gasto, cada pago que yo tengo. Debe llevar un comprobante de egreso. Si lo hago en un software, debe ser un software que no admita adulteración o cambio. Entonces aquí ya tengo dos conceptos. Cada que recibo dinero, hago un recibo de caja numerado. Y cada que gasto o pago dinero, hago un comprobante de egreso numerado. Es decir, que cuando yo sumo todos mis recibos de caja, me debería sumar la totalidad de los ingresos que he recibido, lo que me han pagado. Y cuando yo sumo todos los comprobantes de egreso, me debería sumar todos los gastos y pagos que he hecho en un periodo de tiempo. ¿Qué otros documentos internos pueden existir? Una remisión, una orden de compra, una orden de servicio, un manifiesto de carga, una comanda en los restaurantes, entonces el mesero toma el pedido y pasa su comanda. Es decir, pueden existir muchísimos documentos internos que le dan ese soporte a los hechos y a las actividades que yo llevo. Lo ideal es que todos los documentos internos tengan la capacidad de ser no adulterados para que ninguna persona pueda cambiarlos y ajustarlos de acuerdo a su deseo o necesidad y que no se presten para temas delictivos en algunos casos. Existen otros soportes que son los soportes externos. Los soportes externos son los que yo recibo en mi institución de un tercero, ¿cierto? O son los que yo hago para entregar a terceros. Por ejemplo, una factura electrónica de venta, una cuenta de cobro, un comprobante de consignación, los recibos de los servicios públicos, un documento equivalente, es decir, yo pagué un peaje y me dieron el documento equivalente porque ahora están obligados a emitir o documento equivalente o factura electrónica de venta. Entonces hay dos clases de soportes, los internos, que son todos aquellos documentos con los que yo hago control interno para controlar mis ingresos, mis gastos, mis servicios, mis inventarios, todo lo que yo quiera controlar lo llevo con un soporte interno. Pero los soportes internos hay dos que son obligatorios siempre, que son el recibo de caja y el comprobante de egreso, que deben estar numerados, deben estar en orden, tanto de fecha como de numeración, deben estar firmados. Todos esos recibos siempre deben estar firmados. Por ejemplo, el recibo de caja, ¿quién lo firma? El que recibe el dinero. Si en mi fundación, en mi asociación hay una persona en la caja que recibe dinero, le debe entregar un recibo de caja a cada persona por el dinero que recibe y lo debe firmar. Si en mi fundación, en mi asociación, en mi corporación, yo le pago a alguien, pues yo le debo pagar con un comprobante de egreso. Lo ideal es que esa persona me firme ese comprobante de egreso, y en los casos en que no es fácil la firma, por lo menos el comprobante de egreso debería tener adjunto el comprobante de la transacción que se ha realizado. Los externos es cuando yo, mi fundación, le hago una factura a alguien y se la envío. Eso es un comprobante externo. Va controlado, numerado e inalterable por una plataforma. Cuando yo recibo una cuenta de cobro de una persona que me presta un servicio, es porque esa persona no está obligada a emitir factura electrónica de venta, y en ese caso yo le debo hacer
Si me está presentando una cuenta de cobro, yo le tengo que hacer un pago. Entonces yo le hago un pago con un comprobante de egreso, pero también le hago un documento soporte electrónico para compras a no obligados a emitir factura electrónica. Eso lo hago en la plataforma. Ya vamos a mirar un poquito más detenidamente esto, con ejemplos. Entonces vamos a mirar los ejemplos. Aquí voy a repetir y repetir siempre lo mismo. Cuando yo recibo aportes de miembros o asociados, cuando yo recibo donaciones de personas externas, cuando yo vendo productos, cuando yo vendo servicios, cuando me pagan algo por un contrato, cuando me pagan un arrendamiento, cuando yo recibo intereses por dineros prestados, cuando yo recibo intereses de mora, siempre hago un recibo de caja. Es decir, que por cada pago que yo recibo, yo tengo que hacer un recibo de caja numerado en el software o en el talonario que tengo preimpreso numerado. ¿Cierto? ¿Y qué otro soporte tiene cada uno de esos movimientos? Pues cuando yo recibo un aporte de los miembros de mi fundación o de mi asociación, yo hago un recibo de caja y ya, ¿cierto? Y eso no tiene IVA. Si yo recibo aportes de donaciones externas, hago un recibo de caja y emito un certificado de donación. Y por todos los demás, si yo vendo productos, servicios, recibo dinero de un contrato, de un arrendamiento, de intereses o cualquier otra cosa, yo hago el recibo de caja y hago una factura electrónica de venta. Y en general prácticamente todos esos tienen IVA, como lo podemos ver acá. Entonces yo estoy diciendo, todos estos hay que cobrar el IVA. Debo hacer una factura electrónica de venta y debo cobrar el IVA. Entonces, por vender productos, servicios, por recibir dinero de contratos, de arrendamientos, de intereses prestados, de dineros prestados o intereses de mora, hago una factura electrónica de venta y a todo eso le tengo que cargar el IVA. Es lo que nos dice la norma. Miremos otro ejemplo con los gastos. Cuando en mi fundación, asociación o corporación se compra cualquier elemento, se hace un comprobante de egreso numerado, bien sea el que está en el software o el que yo tengo impreso numerado. Y me deben dar una factura electrónica de venta que tenga IVA. Si yo pago un arrendamiento, entonces yo hago un comprobante de egreso numerado y me dan o una factura electrónica de venta con el IVA o me dan o hago un documento soporte electrónico, y si esa persona no está obligada a emitir factura electrónica de venta y esa persona no es responsable de IVA, pues no vamos a cargar el IVA. Si yo pago combustibles, voy, tanqueo el carro de la fundación, de la asociación, o estamos asumiendo los viáticos de alguien que está desarrollando una actividad, entonces vamos a hacer un comprobante de egreso numerado y vamos a pedir la factura electrónica de venta, y puede que tenga IVA o no, dependiendo de a quién se le compre. Si compramos en la cafetería, vamos a ir todos a almorzar, ese gasto requiere un comprobante de egreso numerado y hay que pedir la factura electrónica de venta en el restaurante o en la cafetería, o pedir los datos para hacer un documento electrónico de venta por compra a personas no obligadas a expedir factura, y preguntar si es responsable o no de ello para saber si hay que cargarlo. Cuando yo pago transportes, por ejemplo un flete o un transporte de pasajeros, yo hago un comprobante de egreso, pido la factura o hago el soporte dependiendo a quién le esté pagando. Si yo pago un servicio a una persona o a una empresa, yo hago un comprobante de egreso y pido la factura o hago el documento soporte electrónico, y el IVA dependerá de su condición tributaria. Si yo pago un parqueadero en mi fundación, asociación o corporación, pido un comprobante, yo hago un comprobante de egreso y pido la factura electrónica o hago el documento soporte electrónico. Si yo le pago a personas por mantenimientos, plomería, jardinería, qué sé yo en mi fundación hago el comprobante de egreso y pido una factura electrónica o un documento soporte, y el IVA tendrá la misma condición. Esto quiere decir que siempre, 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 por cada gasto o pago que se haga, debe haber un comprobante de egreso. Otros gastos, como por ejemplo, pagar los servicios públicos, entonces yo hago el comprobante de egreso. Si pago peajes, hago el comprobante de egreso. Quiere decir que ellos están obligados a enviarme un documento equivalente o una factura electrónica de venta. Cuando yo pago salarios en mi fundación, es decir, tengo trabajadores y les pago un salario, hago el comprobante de egreso, pero hago la nómina electrónica y se la envío a la DIAN.
Cuando yo pago la seguridad social de mis empleados o trabajadores, hago el comprobante de egreso y genero la planilla. Cuando yo le pago intereses al banco, hago un comprobante de egreso y el banco me deberá enviar un documento equivalente o una factura. Entonces, es claro, siempre tenemos que tener un soporte interno. Para un ingreso, el recibo de caja, y para un gasto, un comprobante de egreso, todos numerados e inalterables. Los documentos electrónicos principales que estamos manejando hoy es la factura electrónica de venta que se reporta a la DIAN de manera inmediata. El documento soporte por compras a no obligados a facturar, es decir, cuando yo le compro a una persona que no está obligada a emitir factura electrónica de venta, yo le debo reportar a la DIAN de inmediato o máximo en forma semanal. Por eso es que los reportes a la DIAN deben ser semanales. Y los pagos que yo haga por nómina electrónica los debo reportar a la DIAN de forma mensual.